venimos a experimentar con nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, experimentar con el cuerpo es la forma más rápida de poder comprender, de poder evolucionar, de poder avanzar. Y es por eso que en nuestro cuerpo están todas las enfermedades. En el comportamiento, por supuesto, también. Entonces, el cerebro baja al cuerpo como cable a tierra el conflicto. Y sencillamente lo hace para que no se apague la mitad del cerebro, porque el cerebro funciona como una caja de fusibles. ¿Se dan cuenta? Es decir, el cerebro se preserva a él mismo. Cuando hay un shock emocional y un impacto electromagnético, automáticamente el cerebro sabe que ese impacto y esa tormenta puede apagar la mitad del cerebro. Por eso funciona como una caja de fusibles. Inmediatamente lo que hace el cerebro es emplear un mecanismo de preservación inmediato y es neutralizar ese shock emocional en una zona específica de nuestro cerebro. Lo neutraliza. Es como que hay guardias que están alrededor de ese foco y no permiten pasar absolutamente nada. Eso está en observación. Es el meteorito que acaba de caer y que está produciendo radioactividad. Ondas electromagnéticas a zonas alejadas del cuerpo. La persona está en conflicto activo. Acaba de caer un meteorito, un impacto, un shock emocional. Le acaban de decir que tiene una enfermedad incurable. La persona está viviendo la primera fase, la fase de conflicto activo. Está con el pedal del acelerador. La persona siente y vive su propia metáfora. La persona cree que se va a morir, porque un familiar suyo murió y el otro también. La persona está convencida, más si de la otra parte también le hacen creer, aunque no sea directamente, aunque sean los puntos suspensivos, pero también hay un ambiente y un clima en donde la persona interpreta que tiene algo grave, porque tener cáncer es grave. Cuando una persona no conoce cómo funciona este mecanismo, porque quizás no le ha llegado este conocimiento, pero sí que lo tiene el conocimiento, porque todos, absolutamente todos tenemos este conocimiento. Lo que hay que hacer es despertarlo simplemente, pero absolutamente todos sabemos que no podemos sanar. Si no, díganles a aquellas personas que cuando le dicen que tienen un cáncer, se pelean con medio mundo, con el sistema, porque obviamente hay algo interno que está diciendo: esto no es verdad, esto no funciona así. A mí no me van a decir que yo corro peligro, que yo me voy a morir. Toda persona se revela porque es lógico, porque internamente percibe que él puede sanarse por él mismo. Y de hecho que esa energía lo moviliza por un buen tiempo. Pero siempre caemos en la trampa de creer que tenemos que luchar contra la enfermedad. Y ahí está el grave error, porque sencillamente cuando creemos que tenemos que luchar contra la enfermedad, nuestro cerebro interpreta que es una lucha. Entonces imagínense una persona que le dicen que tiene un cáncer y que cree que tiene que luchar contra ese cáncer, ¿cómo va a vivir su vida a partir de ahí? Va a consumirse energéticamente. Y ahí es donde aparece la famosa estadística: cuando una gacela está distraída, el león la deshuella. Y si una gacela va corriendo, en algún momento se cansa y el león lo sabe. Y es que ahí se agota la gacela energéticamente. Y ahí es donde es presa del predador. Y a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Nos cansamos porque llega un momento que emprendemos una lucha. Creemos que tenemos que luchar porque creemos que la enfermedad es el león que tenemos atrás que nos está siguiendo o nos está corriendo. E interpretamos que tenemos algo que está atrás nuestro, que es un predador, y esa es precisamente la creencia de la enfermedad. Si cambio el punto de vista, el concepto y la forma de ver a la enfermedad, si comienzo a verla de otra manera, porque ahora algo en mí me resuena interiormente y puedo relacionar las cosas como son, entonces me libero de ese miedo, de ese estrés innecesario para el cerebro. Que el cerebro acá dice: yo no te pido que luches contra tu enfermedad. Te estoy mandando todas las señales de cansancio, fatiga, dolor. Te volteé a la cama sencillamente porque necesito reparar, necesito que estés horizontalmente, y esa es la manera que voy a recuperar energía vital. Porque ¿sabes qué? ¿La enfermedad qué es? La enfermedad es recuperar el aliento. Esa es la enfermedad. La enfermedad es recuperar el aliento. Para eso viene la enfermedad. Cuando un ratón se enfrenta con un gato, el ratón automáticamente, de momento que está ante la presencia del gato, vive un estrés muy particular, un conflicto arcaico.
que todos tenemos, por supuesto. Se empiezan a acelerar todas las funciones, se comienza a generar una hiperfusión pulmonar en el ratón, los pulmones se permeabilizan mucho más para captar más oxígeno. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el oxígeno? En este caso, para salir corriendo. Esa es la utilidad que va a tener ese oxígeno. Entonces, todos los pulmones se preparan para captar más oxígeno de lo normal. Y de esa manera el ratón puede huir más rápidamente y en el menor tiempo posible. Por eso se genera todo ese miedo y todo el sistema pulmonar comienza a acelerarse a propósito para emprender la huida. El ratón va a darle utilidad a esa energía, por supuesto, porque va a correr y va a llegar a la cueva. Los 2 minutos que tarda en llegar a la cueva son los 2 minutos de la primera fase, la fase de estrés, la fase de conflicto activo. El ratón tiene una amenaza mortal, por supuesto. Tiene al gato que está atrás corriéndolo. El ratón tiene que correr hasta llegar a la cueva. Tardará probablemente 2 minutos en llegar a la cueva. Cuando llega a la cueva, solución del conflicto. Comienza a jadear. Recupera el aliento. ¿Cuánto va a tardar el ratón para recuperar el aliento? Probablemente 2 minutos. Y que en puntos suspensivos nos vamos a morir, aunque no los dicen, pero está implícito en sí el juego a nivel inconsciente. Entonces, voy a experimentar las mismas sensaciones que el ratón. Voy a llegar a la cueva, o sea, a mi casa, y no puedo conseguir recuperar el aliento. Me levanto al otro día y sigo en la fase de estrés. Y me levanto al otro día y sigo en la fase de estrés inconsciente. No puedo recuperar el aliento. Mi cerebro todavía no puede voltearme la cama para recuperar el aliento. ¿Por qué? Porque estoy en la primera fase. Porque estoy creyendo que todavía me está corriendo el gato. ¿Por qué? Porque tengo una amenaza mortal. ¿Y cuál es esa amenaza mortal? En este caso, a lo que le tengo miedo, a la muerte. No puede haber enfermedad, no puede haber inflamación, no puede haber rotura de huesos, no puede haber rotura de meniscos, no puede haber dolor de cabeza, no puede haber descomposturas, no puede haber vómitos sin haber solucionado un conflicto. Aunque no sea satisfactorio la solución, pero no hemos relajado de un conflicto. Si el problema lo hacemos en el trabajo, si lo hacemos en la familia, si lo hacemos con nuestra pareja, ¿a dónde estoy haciendo el estrés? ¿A dónde? La persona no puede relacionar esto porque está a nivel inconsciente. La persona no relaciona el síntoma con el conflicto, con la vivencia. No lo puede relacionar. No le conviene relacionarlo tampoco porque también es a nivel inconsciente. Por eso sigue la enfermedad crónica y lo asiste durante toda la vida. Porque durante toda la vida está en el mismo conflicto, en el mismo trabajo, con el mismo jefe o con la misma pareja y viviendo los mismos conflictos, el mismo miedo durante toda la vida. Entonces, durante toda la vida lo va a acompañar como un viejo amigo esa enfermedad, hasta que se descodifica. O se descodifica a sí mismo, o se soluciona el conflicto en forma práctica. ¿Cómo se soluciona el conflicto en forma práctica? Cambia de trabajo o muere el jefe. Sencillamente, estoy con un conflicto no resuelto durante toda mi vida, odié a mi jefe durante toda mi vida. Me echó el desgraciado. Y todavía no puedo resolver ese conflicto, tengo un odio tremendo, aunque estoy en otro trabajo, pero no puedo, cada vez que lo veo me agarra un... Y eso que me agarra así es, si lo he vivido en términos de chanchada del conflicto, si lo he vivido emocionalmente, en términos de me cagó, y frecuentemente lo puedo vivir así, si ese es mi arquetipo emocional y la forma de vivir mis conflictos se relacionan como lo vivía mi padre, como lo vivía mi abuelo, probablemente lo viva de esa manera a este acontecimiento. No hay otra forma de vivir el acontecimiento que no sea como ya estoy programado para vivirlo. Lógico, no encuentro otra forma de vivir el conflicto. Lo vivo de esta manera, no tengo otra forma. No conozco, no me han enseñado otra forma. Lo vivo igual que mi padre, igual que mi abuelo. Ahí tengo el riel a nivel inconsciente. Entonces me enfrento ante el conflicto y mi cuerpo, mi sensación es una sensación de traición, de que me hicieron una cama. Literalmente el cerebro lo que interpreta es suciedad. Otro conflicto arcaico, básico, muy conocido por el cerebro cuando tenemos este tipo de emociones. Sensación de que nos han traicionado.
para el cerebro es chanchada, suciedad. Y el único órgano que se encarga de procesar las porquerías en el cuerpo humano es el intestino, no hay otro. Entonces, ¿el cerebro qué hace ante ese sobreestrés permanente, agudo, vivido en soledad, en aislamiento, no expresado y sin solución? A mi mujer no le puedo contar que le presté 70.000 pesos a mi hermano y mi hermano me cagó, porque fue ella la que me venía diciendo, tenés cuidado con tu hermano, yo te lo digo, vos prestale esa plata, pero después no me vengas a decir a mí, no, pero fíjate que está pasando por una situación muy triste, yo lo quiero ayudar, pero mira que sujeto a experimentar emocionalmente lo que rechaza, porque a eso venimos particularmente, ¿no? Entonces, claro, voy a vivir mi conflicto. Me entero que mi hermano se va, que deja un tendal sin pagar a mucha gente, y claro, hago el estrés, hago el pico de estrés. Ese estrés que sobrepasó el límite psicológico de tolerancia de mi conciencia. Y ahí aparezco en mi casa guardándome el conflicto. ¿A dónde vas, querido? Nada, me voy a dormir porque me duele mucho la cabeza. No me duele la cabeza, mentira. Voy a tratar de ver cómo hago para solucionar ese conflicto, porque estoy viviendo algo imperdonable. Mi hermano me acaba de traicionar, no lo puedo creer. Me agarró en forma sorpresiva, yo no esperaba esto. Si bien me lo imaginé, pero no vivirlo de esta manera. Por eso es el conflicto que no se espera. No me esperaba vivir así este conflicto. Y pasan los días, y me guardo, no expreso. Eso se imprime en el cuerpo. El proceso va por dentro. Nadie sabe lo que estoy sintiendo. Si pudiera hablar con ella y explicarle lo que pasó, pero es ella la que me dijo, la que me advirtió de esta situación. Entonces, me guardo, no hablo, no digo, no expreso, y el lenguaje interno se imprime. ¿Cuál es el lenguaje interno? Me cagó. No hay otra cosa que ruede en mi inconsciente las 24 horas que esa frase interna, que no es externa, es interna. Entonces eso es lo que está rondando desde mi inconsciente, produciendo un estrés inconsciente. Un lenguaje interno que dice traición. Esa es la sensación, esa es la emoción, conocida por el cerebro, claro. El cerebro dice, quédate tranquilo, yo lo voy a solucionar, ya lo conozco. La mejor solución que puedo dar es proliferar más células de lo normal en el único órgano que se encarga de resbalar las chanchadas, que es la zona rectal. Ya de por sí esas células generan un cierto lubricante normal cuando vamos de cuerpo, pero ahora como hay un sobreestrés y ese estrés corre peligro de apagar la mitad del cerebro y el cerebro lo sabe, se tiene que preservar a él mismo, por eso dice, no, yo tengo que dar una solución inmediata, bajar al cuerpo esto, porque si no se me van a acabar los cables, dice el cerebro. Entonces lo mejor que puedo hacer es lo siguiente, voy a mandar más células de lo normal a esa parte del cuerpo, que es la que se encarga de generar más moco, más lubricante de lo normal. Y encuentro que la mejor solución es enviar más células, porque habiendo más células, se optimiza la función del lubricado. Si no, ¿con qué lo voy a hacer? Dice el cerebro. Entonces tengo que mandar más células. Y va y manda más células. Y ahí está el cáncer, el tumor en el colon. Asintomático, por supuesto, porque hasta ahí la persona no sabe que tiene un tumor ni tampoco tiene por qué saberlo. Hasta ahí no hay síntomas. Hasta ahí es todo asintomático. La persona está viviendo todavía la primera fase, la fase de conflicto activo. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora se encuentra con el hermano le explica toda la situación, se alivia, se libera de esa sensación fea que sentía y automáticamente entra otro lenguaje interno, desaparece, se difumina ese lenguaje interno que lo venía acompañando durante un buen tiempo. Mi hermano me cagó. Ahora desaparece, se descodifica solo, ¿Por qué? Porque se solucionó en forma práctica el conflicto. Se habló, se expresó, se dijo y finalmente se comprendió la situación. Hubo un acuerdo entre las partes. Se solucionó el conflicto en forma práctica. Y ahí el cerebro dice, ya está, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? Bueno, libre, ¿no? Sí. Este es el mejor momento para reparar. Ahora, esas células que modificaste con el estrés que hiciste, yo las tengo que reparar. Y ahora lo que voy a hacer es emplear la fase de curación